TV. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hoy terminó en el Senado de la República el modelo de Parlamento abierto, donde se discutió una vez más la creación de la Guardia Nacional. Analistas, gobernadores y legisladoras intercambiaron pros y contras, mientras el Ejecutivo urgió a su aprobación, señalando que las organizaciones que se oponen al proyecto defienden un modelo viejo. Pero el académico Alejandro Madrazo le respondió que miente, que el presidente miente, así con esas palabras y con todos los dientes. Veamos el contexto. Los principales impulsores de la Guardia Nacional no paran. Además de los presidentes de las juntas de coordinación política en el Senado y la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación pidió su aprobación y el responsable de Seguridad Pública aseguró que sin Guardia Nacional no habrá seguridad en el país. Al concluir la semana de Parlamento abierto en el Senado, los morenistas señalaron que no descansarán hasta lograr la creación del Cuerpo de Seguridad. Aunque la Conferencia Nacional de Gobernadores expresó su apoyo al Cuerpo de Seguridad, los senadores de oposición señalaron que el proyecto debe modificarse. El coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no votarán a favor si no se garantiza que la Guardia Nacional no violará acuerdos internacionales, el federalismo o los derechos humanos de los ciudadanos. Durante su intervención, las víctimas de violaciones a derechos humanos, presuntamente perpetradas por elementos del Ejército Mexicano y la Marina, dijeron que la Guardia Nacional implica abrir la puerta a más abusos. Ricardo Monreal reconoció que es difícil construir acuerdos, pero confió en conseguir los 85 votos que les hacen falta. En enero pasado, el proyecto de dictamen para la reforma de 13 artículos constitucionales que permitirán la instrumentación de la Guardia Nacional fue aprobado en la Cámara Baja gracias al apoyo de 42 diputados priistas. Si el Senado aprueba el dictamen sin nuevas modificaciones, la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero tendrá un mando híbrido, civil en lo administrativo y militar en lo operativo. El régimen de la Guardia Nacional estará homologado con el de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de la Defensa Nacional será responsable de la disciplina, estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso de sus miembros. Esta semana también el presidente criticó que expertos, activistas y ONGs pongan trabas al proyecto defendiendo un modelo antiguo que no dio resultados. En el Senado, el académico Alejandro Madrazo, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, dijo que López Obrador miente. Lo que estamos haciendo es criticando ese modelo fallido de 12 años. La defensa de ese modelo fallido de 12 años es el revestirla de una etiqueta nueva, llamarle Guardia Nacional y meterla en la Constitución. La aprobación requiere de una mayoría calificada y Morena, con sus aliados del PT y Encuentro Social, suma 70 de los 155 votos necesarios. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión, un tema que ya hemos discutido muy largo en esta mesa, incluida Laura Reina y los demás panelistas. Yo ya la verdad, ya quiero que termine este tema. Ojalá no pase la Guardia Nacional tal y como está en la minuta, porque a mí sí me parece que está militarizando al país y que es un grave retroceso en las relaciones cívico-militares. Pero bueno, lo cierto es que la mayoría de Morena y la orden del presidente de que la Guardia Nacional va porque va, está ahí. Empezamos contigo, Pablo, que tienes un contrapunto y que estás completamente en contra de la Guardia Nacional. Sí, bueno, espero que aquí nadie en esta mesa tenga la vergüenza de apoyar semejante barbaridad. No conozco a nadie, a ningún activista, a ningún experto, a ningún académico, a ningún periodista que la apoye, salvo a los voceros y propagandistas de Morena, que justamente antes se quejaban de la terquedad de Calderón y de la displicencia de Peña Nieto, y ahora la están ascendiendo a nivel constitucional. Lo cual me parece por lo menos ignominioso, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy grave para decir algo nuevo, ¿no? Porque se repiten mucho los argumentos. La Guardia Nacional legitima un mito muy peligroso creado en el sexenio de Calderón, y es que toda la violencia homicida es atribuible al crimen organizado, lo cual no es cierto. Está demostrado que no. Les sugiero muchísimo echarle un ojo al estudio Justice in Mexico de David Shirk de la Universidad de San Diego, donde demuestra cómo apenas entre 25 y 40% de la violencia homicida es atribuible al crimen organizado. Es decir, 60 a 75% de los homicidios violentos son del pueblo bueno y sabio, ¿sí? Entonces, ¿tú le vas a mandar una fuerza letal a ese pueblo? ¿Qué vas a hacer con riñas callejeras? ¿Qué vas a hacer con discusiones en cantinas? ¿Qué vas a hacer con violencia intrafamiliar? ¿Qué vas a hacer con ajustes de cuentas entre particulares? Entonces, a mí me parece muy peligroso. No hay ninguna evidencia que apoye este proyecto
Y al revés, hay mucha evidencia que lo contradice, ¿no? Claro. Laura, me imagino que tú ya no quieres hablar tampoco de la Guardia Nacional porque lo has dicho muchas veces, pero tu partido está dividido. En la Cámara de Diputados, el diputado Moreira hasta aplaudió la Guardia Nacional en un discurso que a mí me pareció francamente deplorable, pero en el Senado Claudia Riesma se promete dar la batalla. Sí, incluso cuando se votó, varios priistas salimos a decir lo preocupados que estábamos sobre la combinación, no solamente el tema de Guardia Nacional, porque lo que sí creo es que las actuaciones de las Fuerzas Armadas, que tienen todo mi respeto, deben tener un marco jurídico en su actuación, pero no así. Y salió esta propuesta, como dicen, salieron más papistas que el Papa, y lo que estamos viendo y la parte que me preocupa es que estos foros no están cambiando nada, al menos no he visto un cambio en la minuta o no se ha pronunciado Morena de que sí va a retomar o no. Y ojalá que no sean como la consulta ilegal, ojalá que no sean como los foros de seguridad del año pasado, porque es una simulación en la que pues activistas van, la gente confía en sus procesos, en los legisladores, emiten los especialistas, opinadores públicos la opinión, y la realidad es que al final de cuentas la bancada de Morena es la que tiene la mayoría y va a tomar la decisión. Pero los senadores del PRI también están en ese acuerdo, no, por supuesto. Están acompañando, incluso ya salieron los gobernadores a apoyar la propuesta y de me la parece Guardia un Nacional error. de priistas, por me parece un error. Pues ustedes dicen que primor, ¿no? Sí, y me parece un error y muy preocupante. Entiendo la lógica que hay detrás de eso, que es justamente la idea de darle un marco jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas, pero hay cuestiones en la minuta que combinadas con prisión preventiva oficiosa vuelven muy complicado o muy preocupante la situación en el marco jurídico de los ciudadanos de una democracia como esta, ¿no? La tentación que tiene o digamos que el cariño o la muestra que tiene el presidente de la República por las Fuerzas Armadas para entregarles muchas de las actividades, desde la construcción del aeropuerto, cuidar las pipas, ahora el tema de seguridad, y que no tengan plazos en torno a... ¿Por qué no estamos hablando, en todo caso, de fortalecer a la policía? O sea, otra vez, volviendo a lo de Tebó, es ¿por qué propuestas del pasado para problemas contemporáneos, o sea, del día de hoy, ¿no? Hablemos de dónde están las policías locales, qué estamos haciendo para cambiar el modelo, para justamente que el pueblo bueno no se mate entre ellos. Digamos, hay tantas formas y aristas de resolver el problema y eligen una opción que ya vemos, que ya está probada, que no funcionó, y además la parte que a mí me preocupa es que no están retomando la experiencia de los últimos 12 años, que es como un borrón y cuenta nueva en este desdén hacia lo que pues se ha hecho anteriormente, que fue con la bandera con la que llegaron. ¿Tú estás del lado de Mario Delgado o Tatiana Cloutier respecto a la Guardia Nacional? Sí, bueno, digamos, si hubiera que elegir de Tatiana Cloutier, pero más bien creo que hay un tema de, o sea, lo que sí estoy es muy desacuerdo con Laura, porque no me parece en absoluto que es un tema de borrón y cuenta nueva, me parece que al contrario es una respuesta y que es una respuesta necesaria, ¿no? Como que como gobierno federal se tiene que dar. Me parece también que, por supuesto, que es importantísimo revisar el tema de las policías locales, que son, por supuesto, donde se tiene más corrupción y mucho más propensión digamos, al mal funcionamiento de los esquemas de seguridad, pero sí creo que precisamente, pues dadas las facultades del gobierno federal, pues se trabaja con lo que se tiene. Y esa es justamente, creo, una de las motivaciones, ¿no? de la formulación de la Guardia Nacional, que además pues es un tema que se propuso desde hace varios años, bueno, que Andrés Manuel habló de ese tema. En la plataforma. Y a mí lo que me parece interesante y me parece que es difícil buscar otra salida es esta parte de reunir a varias fuerzas del Estado dentro de un solo órgano, ¿no? Que tenga un control mucho más... pues de mayor disciplina, ¿no? Dentro del Estado. ¿Por qué? Porque eso es lo que sí nos ha hecho. Se intentó hacer con la Policía Federal desde el gobierno de Calderón, pero efectivamente, pues a la hora de la implementación fue muy raro. La apuesta, creo, de la militarización, o bueno, no de la militarización, sino de la entrada, claro, de la militarización. De la respuesta necesaria de militar. De la entrada de la infraestructura militar dentro de la Guardia Nacional, para decirlo en los términos que es, pues tiene que ver justamente con esta necesidad de meter disciplina y como un mayor orden, ¿no?
Si esto va a funcionar o no, pues ya se verá. A mí lo que me parece muy bueno de este proceso es justamente la manera, digo, Laura lo llama simulación, pero pues creo que también... Si no cambia el dictamen. Pues sí, pero qué bueno que ahora tenemos por lo menos gente hablando y cuestionándose estos temas. Antes ni siquiera se hablaba, ¿no? Las indicaciones se daban. No, con la ley de seguridad interior hubo No, bueno, a ver, mucho sí, de la ley al final del sexenio, pero las decisiones de la política de seguridad se tomaban sin que nadie nos enteráramos y nada más nos encontrábamos a los militares en las calles, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora tenemos pues ahora nos debates y debates pues ahora nos vamos a encontrar a los interminables. militares en la calle y a mí, así se lo encuentra la gente, y tú eres de Tamaulipas y lo sabes muy bien. Por eso es una política pública que lleva 12 años existiendo y que actualmente vamos a tener un marco jurídico que la regule. Y creo que eso sí es algo que tenemos que resaltar, y también la parte que es de la regulación en términos de derechos humanos. O sea, es un tema que se tendrá que ver, por supuesto, la implementación, y que la sociedad civil tendrá que estar muy pendiente de cómo esto se lleve a cumplimiento. Pero digo, la verdad es que viniendo del priismo, pues sí me parece bastante como, por lo menos digo, es que a mí también extraño, ¿no? Que lo hagan así. A ver, en el dictamen está, de lo que se trata es justamente de que la sociedad civil y la oposición, si algún día se organizan, puedan revisar que se lleve a cabo el marco jurídico. Yo creo que hay un tema aquí particularmente, yo retomo la parte de respuesta necesaria, y justamente es el tamaño de la incongruencia. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador era exactamente lo contrario, y ahora están haciendo lo que exactamente no prometieron en campaña. Sí, están las declaraciones, están ahí, y le mintió al país en su propuesta de seguridad. Bueno, que ahora, hablamos de las mentiras del prismo, pero no, estamos hablando del presidente de la República actualmente. Por eso, pero también es muy impresionante la caradura que tienen ahora para decir este tipo de cosas. Pues yo les puedo decir con pero estoy hablando, que tengo, no, sin duda, y ni tú ni yo. En la plataforma de Proyecto 18 sí estaba la Guardia Nacional, no con los detalles como está. A ver, y de lo que creo que proponiendo Andrés Manuel sí era un tema, hubo una campaña muy específica en contra de los militares. Yo estoy a favor de que la actuación pues precisamente es pasarlos al mando civil jurídico, pero a mí lo que me preocupa en este tema en específico es que no hay fecha de salida de los militares, la temporalidad, sí, ¿no? de acuerdo que eso hay que revisarlo. O sea, y también aparte un tema de que pareciera que una de dos, y yo lo he dicho anteriormente, es o ignoraban profundamente el tema o hay un cinismo muy abierto en torno a la política, porque fue una crítica constante la que había en este gobierno, y a mí me sorprende mucho el tamaño de la incongruencia y el cambio de opinión, y el volcarse hacia que la respuesta de todos son los militares. Yo estoy de acuerdo de que el país que tenemos merece cambiar y que merecemos la mejor estrategia de seguridad, pero el tema aquí es que yo no veo que se esté escuchando justamente la experiencia de la que venimos. Quienes hemos estado trabajando y trabajamos en el tema, sabemos que hay de dónde van a sacar a estas personas. ¿Quién va a levantar la mano para decir quiero ser? La experiencia de Gendarmería, al menos, que fue un ejercicio que se hizo buscando justamente resolver este tema, ahí está, y ese antecedente de quienes estuvieron ahí, participaron, ¿se les despidió? Pues sí. ¿No? Bueno, hoy se acabó el ejercicio en el Senado de la República, y aquí ya habíamos debatido algunos de estos temas, incluido también el hecho de cómo se le está dando al Ejército, a la Sedena en específico, pues el control ahora hasta de agente inmobiliario y de aeropuertos también civiles, ¿no? Pero bueno, la Guardia Nacional se acaba esta semana, por lo menos en el Senado, veremos qué ocurre, la que sigue, le daremos seguimiento. Se nos acabó el tiempo, perdón, les queda también a ustedes algún tiempo para concluir, pero los invitamos pronto para que vengan por acá, ¿no? Muchas gracias a los cuatro. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con la paparrucha de la noche.